Ok. Bueno, bienvenidos. Primero que nada, gracias obviamente. Y segundo que nada, salió medio de las apuradas. O sea, justo Paula posteó si alguien se quería animar. O sea que esto salió a las recontras corridas. Hay una slide al final que está tipo medio ahí texto y la idea es hablarlo. Pues quería conversar un poco del tema y no me dio el tiempo para terminarlo. Pero bueno, la idea es hablar un poquito de navegando polimorfismo. Hay un poco de la ola del tren y el auto, un poco para sinónimo ahí de distintas cosas en el mismo momento. Que es un poco lo que quiero hablar, es bueno, ¿qué es polimorfismo? Polimorfismo en OOP, en Ruby, Polymorphic Associations y un término autocuñado de Polytable Inheritance, que ya veremos un poquito más adelante. ¿Por qué hablar un poco de esto? O sea, yo cuando recién me metí a Rails, una de las primeras cosas que vi primeros meses es meterme con algo que era, bueno, relaciones polimórficas, y para quien no viene de Rails o hizo algún otro lenguaje antes o recién está empezando, se podrá dar cuenta que es algo bastante, digamos, complejo de entender a veces. Buscar dónde están definidas las cosas, qué se relaciona con qué, dónde están los datos, empezar a meterse un poco en el mundo de eso. Y con el tiempo me metí un poquito, empecé a buscar algunos problemas y ahora hace poco justo empecé a leer un libro de Sandy Metz, que es 99 botellas de OOP, y habla bastante un poco de lo que es polimorfismo desasociado de lo que es Rails o de lo que es relaciones polimórficas. Entonces, bueno, para empezar, la idea es definir, bueno, qué es polimorfismo. Polimorfismo, en definición ahí de diccionario, es la calidad o el estado de existir o asumir diferentes formas. Es una palabra que no es que venga de software development, sino que la tomamos prestada de lo que es biología o genética, por así decirlo. Y podemos tener un ejemplo de lo que definen en la biología genética, es especies que son básicamente la misma especie, pero tienen distintas diferencias. Entonces, hay muchos ejemplos. Yo saqué el ejemplo que medio robé de acá y lo traté de traducir a algo un poco más entendible, que es gatitos. Podemos ver si alguien tuvo gatos o tuvo gatos que tuvieron crías o demás, puedo ver que una misma raza va a tener gatos que tienen distinto coloraje en el pelaje, y eso en realidad se debe a polimorfismos o pequeñas diferencias genéticas. Entonces, si bien los gatos son todos esencialmente de la misma raza, la misma especie, presentan distintas diferencias. Bueno, y hay otro montón de ejemplos. Justo Sandy Metz utiliza uno que habla de dos mariposas que son distintas, pero se ven idénticamente iguales, y una sabe horrible y la otra sabe bien. Pero nada, me pareció que la imagen de gatitos era un poco más interesante. Pero bueno, ¿por qué hablar de polimorfismo? En Sandy Metz, de vuelta, nombre medio popular y conocido dentro de la comunidad de Ruby, si no me equivoco fue la que dijo que si los métodos tenían más de 5 líneas eran demasiado largos, lo cual, si alguien logra eso en todos sus métodos, que me avise. Y dentro de su libro y dentro de bastantes cosas que define ella, en realidad no es alguien que se dedique a hacer Ruby, al menos entre lo que es libros y eso, sino que se dedica a hablar de OOP. Entonces, ella define como 5, si no le erro, 5 principales características o 5 principales cosas que OOP nos da, o cosas que nos podemos dar el lujo de hacer con OOP. ¿Qué es lo que define? Define que tenemos objetos que son antropomórficos, polimórficos, que tienen bajo acoplamiento, que juegan un rol, que se crean por factories, y estos métodos lo que hacen es se comunican entre ellos mandando mensajes, ¿no? Entonces, dentro de todos estos, obviamente vamos a hablar únicamente de polimorfismo, y particularmente roleplay en realidad es una analogía de lo que es polimorfismo, simplemente con una forma un poco más linda de decirlo. Y básicamente lo que decimos es que nuestros objetos no nos importa a nosotros básicamente qué tipo son, sino qué rol están jugando, ¿no? Entonces, si yo soy alguien que va a mandar un mensaje, no me importa a quién le estoy mandando el mensaje, sino que sabe recibir ese mensaje. Entonces, no importa si el que lo recibe es una persona, es una computadora, es un celular, lo que sea, siempre y cuando ese objeto o esa clase sepa recibir ese tipo de mensaje, o sepa actuar en determinado rol, que es receptor de mensaje, nosotros lo vamos a poder utilizar. Y eso básicamente es polimorfismo, ¿no? Son objetos que saben hacer determinada cosa, o en términos un poco más técnicos, son objetos que conforman en una misma API, ¿no? En una misma interfase, implementan la misma interfaz.
Algo interesante que Sandi Metz define es que polimorfismo es el milagro que transforma clases con condicionales o con lógica condicional en conjuntos de objetos independientes. OOP, perfecto, polimorfismo a nivel conceptual, polimorfismo a nivel genética, biología, etc. Pero ¿cómo hacemos polimorfismo en Ruby? Particularmente en Ruby tenemos como dos principales formas, y sí, ya me dijeron que acá dice Nil con doble L, es una foto sacada de internet. Tenemos dos principales formas de hacer polimorfismo en Ruby. Por un lado tenemos inheritance y por otro lado tenemos duck typing. Particularmente en inheritance lo que vamos a tener es una clase padre de la cual el resto de las clases heredan, básicamente. Entonces acá tenemos ejemplo, tenemos una clase vehículo que implementa un método que es ejemplo de vehículo, simplemente porque no quería robar el mismo ejemplo de internet y demás. Y después tenemos una clase auto y una clase camión o track que lo que hacen es heredar de la clase vehículo. Y están reimplementando, están redefiniendo, sobreescribiendo el método ejemplo de vehículo con Lamborghini en auto y Cybertruck en el caso de trucks. ¿Qué es lo que podemos hacer después? Cuando tenemos polimorfismo, podemos pedir un nuevo vehículo, un nuevo auto, un nuevo camión, iterar sobre todos esos vehículos y pedirles a todos que den el vehicle example. Básicamente lo que estamos utilizando de polimorfismo acá es tomando un conjunto de objetos que nos dan la misma API, que en este caso es el método vehicle example, y después iteramos en todos ellos y no nos importa si estamos trabajando con un vehículo, con un auto, con un camión o con lo que sea que estemos trabajando, porque implementan el mismo método. Obviamente después van a haber escenarios en los que vamos a tener APIs que cada una de las subclases van a implementar, que las otras no. Y ahí siempre que estemos en este tipo de cosas, obviamente tenemos que asegurarnos de, bueno, cachear excepciones si no estamos 100% seguros que todos conforman en la misma API. ¿No? Perfecto. Esto, de vuelta, no tiene nada que ver con Rails, no tiene nada que ver con bases de datos, no tiene nada que ver con tablas, puros objetos de Ruby o típico Poro. Y por otro lado tenemos duck typing, que básicamente es, de vuelta, no es necesariamente Ruby, no es necesariamente de tipo de programación. Básicamente lo que dice es cómo definimos que algo es algo. Y lo que dice es que si algo camina como un pato y cuaquea como un pato, valga el término, a los efectos de lo que estamos tratando de hacer es un pato. No nos importa si, o sea, si tenemos una vaca que camina como un pato y aparte hace cuac, a los efectos de lo que estamos intentando hacer va a ser un pato. ¿Cuál es la diferencia? Que si nosotros miramos acá, ahora tenemos clase Xbox, PlayStation, Switch, que implementan la misma API, que es un método manufacturer, que dice obviamente cada uno de ellos, y hacemos exactamente lo mismo. Pedimos un nuevo Xbox, un nuevo PlayStation, una nueva Switch, iteramos en todos ellos y pedimos que imprima el manufacturer. ¿Cuál es la diferencia que vemos acá? Es que en la anterior el método manufacturer en realidad era el mismo método, que lo que estamos haciendo es sobreescribirlo en cada una de las clases específicas, estamos cambiando el comportamiento. Si nosotros en una de las clases que están heredando de vehicle no definíamos el método, todos iban a devolver Mazda. En cambio, cuando nosotros hacemos duck typing es un poco más sensible, por así decirlo, porque si nosotros en una de las clases no definimos el método, ahí se va a romper. ¿Qué nos permite hacer duck typing? Y para mí duck typing más que esto es simplemente agarrar un montón de modelos y los hice polimórficos con cinta pato. Esa es un poco mi descripción. Los pegué y hago que todos hagan lo mismo. Porque si bien es mucho más flexible que hacer herencia, tiene la desventaja de que de vuelta nosotros nos tenemos que asegurar de estar definiendo los métodos. Por eso acá es mucho más necesario que en el caso anterior estar chequeando los métodos. En el caso anterior, si nosotros vamos métodos que existen en la clase padre, no tenemos que chequear ningún tipo de excepción. ¿Por qué? Porque existe en la clase padre y siempre tenemos un caso base. Acá en cambio no. Y si nosotros nos olvidamos de haber definido el método, vamos a tener un problema. O si trabajamos con una clase que no sigue esto, vamos a tener un problema. ¿Qué nos va a permitir hacer duck typing versus hacer inheritance? Es que es mucho más flexible. Nosotros queremos hacer algo polimórfico, no queremos estar cambiando los modelos que ya tenemos, no queremos estar heredando, no queremos estar tocando nada de lo que ya tenemos porque, no sé, las clases son completamente distintas y solo queremos hacer duck typing para el método manufacturer. Ahí usamos duck typing. Duck typing en realidad no es hacer nada, o sea, yo no tengo que hacer nada para implementar duck typing. Lo único que tengo que asegurarme es que todos definan el mismo método.
Entonces, en su referencia, backtyping es absolutamente nada y es simplemente una forma de ver los objetos con los que estamos trabajando versus herencia, que es una forma específicamente de implementar polimorfismo. Pero bueno, ¿cuáles son una de las, digamos, la principal ventaja o el principal uso que hacemos con polimorfismo de vuelta, como concepto y no como relaciones polimórficas en Rails? Uno de los principales beneficios que nos da es poder reemplazar condicionales con polimorfismo. Si se acuerdan, la frase que decía Sandy Metz es la magia que nos permite sacar los condicionales de nuestros modelos. Entonces acá estoy sacando un ejemplo, espero se lea, de específicamente el libro 99 botellas de OP. Para los que no lo tienen, no es una canción conocida o algo que hagamos en Latinoamérica, pero lo pueden pensar como un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, dos elefantes, etc. Es más o menos lo mismo, es 99 botellas de... El libro se puede descargar en formato leche o en formato cerveza, por si alguno lo quiere comprar. Y básicamente tenemos 99 botellas de tal cosa, toma una y pasala, o cuando llegas a 0 es arrancá, comprá más botellas y arrancás de vuelta en 99. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que define? Tenemos una clase botellas que define un método que se llama verso, recibe un número y lo que busca es, bueno, instancia una nueva bottle number pasándole el número, eso es bottle number, y después pide que next bottle number, o sea, la siguiente clase para poder decir, bueno, 99, 98, 97 es de la bottle number anterior, pide cuál es el sucesor, cuál es el siguiente. Y después está el método, la lógica de verso, que simplemente es, bueno, concatena los distintos métodos de la clase bottle number. Si miramos la clase bottle number, está partida en dos en realidad. Está redefinido el header, de, bueno, la definición de la clase al inicio simplemente para mantener la misma estructura, pero piénsenlo que al final del método 29 ahí sigue el método desde la 9 del otro lado, ¿no? Básicamente tenemos una clase bottle number que se inicializa con un número y tiene 6 métodos, si mal no recuerdo, 5 métodos. ¿Ah? Cada uno de estos métodos, si nos fijamos, tiene, si el número es tanto, hace una cosa y si no, hacemos otra. Todos los métodos que tenemos ahí tienen alguna lógica condicional, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir de nuestra clase bottle number? O sea, ¿qué es lo que sabemos? Es que representa una botella medianamente inteligente, ¿no? Que sabe manejar la lógica correcta en la mayoría de los escenarios, pero tiene ciertos casos que no es inteligente. Para saber cómo hacerlo le tenemos que decir, bueno, en este caso en realidad no hagas lo que sabes hacer, sino hace esta otra cosa específica. Entonces básicamente lo que tenemos es ciertos números que no son inteligentes, ¿no? Si alguno estuvo en la charla que dieron de Coffee Brewer Machine que se hizo en Cedar Code, puede que alguno de los comentarios les resulte familiar, porque Alan y Fito también sacaron muchas referencias a Sandy, también del libro. Y uno de los consejos que se daba, y que de vuelta lo da Sandy Metz, no me acuerdo específicamente cómo era el nombre de la técnica, pero básicamente lo que dice es, normalmente nosotros no tenemos ninguna clase así en Rails o en Ruby, que diga if igual tal cosa, sino que tenemos todo esto camuflado en un montón de métodos partidos por todos lados, porque Sandy nos dijo que nuestros métodos tenían que hacer 5 líneas, entonces no queremos poner esto, sino que sacamos algo que diga, no sé, number 0, etcétera, y después pasamos este otro método y lo empezamos a partir por todos lados, o el 00 acá ponemos un método que es number 0 y lo empezamos a camuflar. ¿Qué es lo que nos pasa con eso? Cuando nosotros tenemos toda la lógica condicional camuflada en métodos partidas por todos lados, básicamente lo que hicimos es abstrajimos la condicionalidad, por así decirlo, y la tapamos. Está buenísimo al momento inicial que nosotros miramos ese código y decimos, ah, genial, ya no estoy viendo todo esto que parece feo, pero por otro lado lo hace mucho más complejo de entender y a su vez nos hace mucho más difícil de quitar esa complejidad. Entonces, uno de los métodos que recomendaban Alan y Fito dentro de su charla era desabstraer primero el código y tratar de pasarlo a algo así. Entonces, tener los condicionales explícitamente definidos. ¿Y qué es lo que podemos hacer una vez que tenemos los condicionales definidos? Es básicamente lo que dice el título, que es lo vamos a reemplazar todos con polimorfismo. Para no hacerlo en un montón de pasos como lo hace el libro, ya lo pasé directamente a 2 clases, pero básicamente lo que vamos a hacer es agarrar cada uno de estos métodos y decir, bueno, tenemos un caso que es igual 0, que se repite en varios lados. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir la clase que es bottle number 0, que está por ahí, vuelvo para atrás.
Si ven la diferencia entre estas clases y la que estaba acá, básicamente lo que hicimos fue, y puedo volver para atrás para ver el método completo, es tomamos la bottle number, la copiamos, le pusimos bottle number 0 y donde decía if number igual 0, nos quedamos con ese valor, borramos el condicional y borramos los elses. Y los métodos en los que no había un igual 0, simplemente los borramos porque no los queremos sobreescribir. Y lo mismo hacemos con el caso igual 1. Entonces básicamente lo que estamos tomando es una copia de la clase, tal cual literalmente copiada, borramos los elses y en el caso en el que el if es el que nosotros queremos, borramos el if y nos quedamos con ese valor. Entonces pasamos a tener una clase bottle number que es mucho más sencilla, sigue siendo igual de inteligente, excepto que si le pasamos un número no válido no va a hacer lo que queremos y eso lo vamos a tomar ahora después. Pero ahora nuestra clase bottle number tiene un solo path lógico de ejecución en todos sus métodos. Lo mismo para bottle number 0 y bottle number 1, que simplemente redefinen los métodos que tienen una lógica distinta al método padre. Acá lo estamos reemplazando con herencia, inheritance, por si alguno quedaba la duda. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Y acá es donde viene el punto, que hicimos reemplazar los condicionales con polimorfismo. Nunca vamos a poder escapar, o potencialmente en estos escenarios, si teníamos ese condicional, detener el condicional. En algún lado alguien tiene que decir, ok, ahora tenés 3 clases polimórficas, ¿qué clase polimórfica vas? La única opción de sacar esto sería utilizar un metaprogramming y pasarle el número y esconderlo un poco, pero ahora vemos después por qué no. ¿Qué definimos ahora entonces nuestra clase botellas? En vez de decir bottle number igual bottle number new de number y tenemos como teníamos ahora lo que hacemos es llamar un método que es una factory, básicamente es un factory method. Idealmente lo pasaríamos una clase específica que sea bottle number factory, que lo que hace es recibe un número y acá puede ser un case, puede ser un if, lo que quieran. El case creo que queda un poco más prolijo en este caso, puede ser un if dependiendo de con qué estamos trabajando. Y decimos, si el número es 0, entonces devuelve bottle number 0. Si el número es 1, devuelve bottle number 1. Y si no, devuelve bottle number. Y si miramos a simple vista, pueden decir, ok, pero me está faltando el new y estoy rompiendo todo. Haz un truquito interesante que muestra SandyMech. Esto, si lo hacen, Rubocop los va a patear porque lo detecta como una mala práctica. Lo que podrían hacer es pasar el punto new a la línea 4 o la línea 5, simplemente. Pero si queremos, la factory se supone que siempre tiene que volver el objeto creado. O sea, el objeto de la factory es crear literalmente el objeto. Es una de las cosas de los principales beneficios que nos da OOP, que es que los objetos se crean con factories. ¿Qué es lo que pasa particularmente? Nosotros el condicional lo tenemos que tener en algún lado. Lo que se define en OP, lo que SandyMech habla, es que nuestras factories tienen que ser cosas tontas. Y en su charla utiliza un ejemplo que muestra, no queremos factories, que es una fábrica real, y queremos factories, que es un niño jugando con unos castillitos de arena en la playa con unos baldecitos. Queremos algo que sea lo suficientemente tonto que su única responsabilidad es decir, si pasa algo, devuelve la creación de este objeto y si no, otro. ¿Qué es lo que pasamos con esto? Que si bien tenemos condicionalidad, es una factory que nosotros podemos abstraer y decir, bueno, esto crea un objeto que lo que vas a ver es, bueno, definir nuestros versos después y no nos interesa qué pasa ahí adentro, cómo se define la factory. Pero si realmente nos interesara, es un único lugar pequeño y encapsulado en el que podemos ir y decir, ok, bottle number es un objeto distinto en caso al número, que si es 0, 1 o si no, bottle number genérico. ¿Ah? Pero después, como nuestras clases son polímorficas y estamos con ese objeto de que van a implementar la misma API, cuando yo estoy tratando de analizar el código, no me importa realmente qué clase es la que está implementando esos métodos, sino que implementa esos métodos y hace lo que nosotros queremos. Hasta acá, dudas, preguntas, algo que capaz no aclara al inicio es bastante introductorio, o sea, está más pensado para gente que no conoce polimorfismo, que es medianamente nuevo a Rails o Ruby, o bueno, alguien que quiera simplemente un refresher. Pero bueno, ahora pasamos sí a Rails. Particularmente en Rails, normalmente cuando alguien dice polimorfismo en Rails, no piensa, o al menos no cuando he tenido mis charlas, directamente a todo lo que veníamos hablando recién.
Nadie nunca piensa que todo lo otro era polimorfismo, que simplemente tengo objetos que se crea uno u otro y estoy implementando cosas y tengo condicionales. Nadie habla de, sí, hice una factory polimórfica para... Nada, hice una factory que define los objetos. Cuando hablamos de polimorfismo en Rails, estamos hablando normalmente de polymorphic associations. Esta es la definición sacada de las Rails Guides. Básicamente es una asociación que permite a un modelo pertenecer o belonguear, si lo uruguayizamos, a múltiples modelos a través de una simple asociación, ¿no? Esto es muy útil cuando tenemos modelos que tienen que estar linkeados a distintos tipos de modelos, ¿no? Entonces piensen que nosotros tenemos un posteo puede ser, no sé, una imagen, un video o un comentario. Entonces nuestro post tiene un contenido y nuestro contenido va a ser de vuelta comentario, imagen, video, lo que sea. Pero no queremos el posteo que tenga un belongs to comment, belongs to video, belongs to images. Entonces lo que vamos a tener es un belongs to contentable o una cosa así. Los nombres de las asociaciones polimórficas son un tema bastante discutido en Rails. La realidad es que todo debería terminar en able o able. Es horrible forzar a que todo termine en eso. Y si alguien quiere discutir eso después lo podemos discutir. He tenido varias discusiones de esas, es bastante complejo, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace que polimorfismo sea útil? ¿Qué beneficios nos da? Es flexible, o sea, nos libera a nosotros de tener que tener modelos que estén altamente acoplados. De vuelta, no queremos tener nuestra clase posteo asociada a comentarios, a videos, a fotos. Queremos simplemente una asociación que tiene un contenido, entonces no tenemos que estar atados a múltiples modelos. A su vez son dry, por así decirlo, o sea, no nos estamos repitiendo porque nos da una solución concisa con una API, con un solo método, por así decirlo, que va a ser contentable para poder acceder, no importa cuál sea el objeto. Y es fácil de escalar porque si yo mañana quiero agregar un nuevo tipo de contenido, que no se me ocurre en este momento qué tipo de contenido puede ser, pero bueno, por dar un ejemplo, esta frase que voy a decir ahora es entre comillas, no tienen que tocar el código de las clases ya existentes. Pueden tener que tocarlo si después hicieron lógica condicional en base a el tipo específico que era, pero si nosotros lo manejamos realmente polimórfico, de que no nos importa lo que está dentro, porque hacen la misma API, yo quiero agregar un nuevo tipo y la clase posteo no la tengo que tocar. Agrego mi nueva clase que es contenido nuevo, digo que tiene un has many posteos inverso of contentable y listo. Y ya está, no tocamos más nada y tenemos ahora un nuevo tipo de contenido que podemos postear. Entrando en un ejemplo concreto, esto sería un diagrama de una app que maneja usuarios. Hay vehículos, para volver al ejemplo que teníamos antes, y los usuarios pueden hacer comentarios sobre esos vehículos, pueden dejar ratings de los vehículos y a su vez pueden dejar ratings de los comentarios de otras personas. Entonces imaginen, yo tengo un montón de autos, por así decirlo. Yo puedo ir y decir, este auto tiene, no sé, 5 estrellas, 4 estrellas o demás, o puedo ir y dejar, este auto es una porquería, de comentario. O este auto está de más, y alguien puede ir a mi comentario y decir, este comentario en realidad tiene 1 estrella porque en realidad este auto está de más. Hasta acá fácil, tenemos simplemente que comment ratings tiene un rating de vuelta, y ahora me estoy viendo, creo que en la siguiente redefiní el concepto, no es rating sino review, pero lo definí mal ahí. Piénselo como comment review y vehicle review, porque la siguiente slide creo que lo definí así. Tienen un rating, pertenecen a un usuario que es el que está dejando esa review y tienen un comment ID. Particularmente los ratings o los reviews de los vehículos tienen de vuelta mismo un rating, un user ID y un vehicle ID. Si ustedes lo miran, dicen estos dos modelos, comment ratings y vehicle ratings, son básicamente idénticos. Seguramente implementen la misma API o los mismos métodos, pero son dos modelos distintos, dos tablas distintas en la base de datos. ¿Necesitamos meter polimorfismo acá? No. Y si me preguntan, ¿metería polimorfismo acá? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque acá, si bien estamos duplicando un montón de lógica, tenemos otras alternativas. Por ejemplo, podemos definir concerns, podemos definir servicios que después reciban los datos que están ahí y generalizar la lógica de negocio en otros objetos que no sean necesariamente hacer nuestras asociaciones polimórficas, ¿no? En cambio, cuando empezamos a crecer, ¿no? Si nosotros ya sabemos, y acá es una línea muy fina, cuándo implementar polimorfismo o no, hay una respuesta más adelante.
Ahora no solo tenemos que los usuarios pueden dejar ratings o reviews de comentarios y de vehículos, sino que a su vez los usuarios pueden dar reviews de otros usuarios. Y decir, tus reviews son muy buenas, para que no todo sea negativo, e ir y ponerle 5 estrellas al usuario, ¿no? Ahora tenemos 3 modelos. De vuelta, el modelo es exactamente idéntico. ID, rating, un user ID y un rated user ID, podemos definirlo, ahí el nombre, piensen lo que sea, que es al usuario al que estoy rateando, ¿no? Si miramos, ahora podemos decir, bueno, ok, tenemos 3. ¿Es 3 suficiente para hacer modelos polimórficos y empezar a refactorear mi código? Lo deciden ustedes, es el verdadero elige tu propia aventura. Pero si ya saben que potencialmente van a haber más, es mejor refactorearlo ahora que refactorearlo cuando tienen 10. Si no saben si van a haber más y potencialmente su idea es que no va a haber nada distinto, con 3 es suficiente, no lo refactoreen y déjenlo así. ¿Ah? Es un tema más de costo-beneficio. Entra aquí la relación polimórfica o One Association to Rule them all, o esta imagen robada de otra charla. Y ahora dejamos de tener múltiples modelos de ratings o múltiples modelos de review, sino que tenemos usuarios, seguimos teniendo comentarios, seguimos teniendo vehículos. Estas 3 flechas que están acá están a modo de referencia, no son ninguna relación en ningún tipo de tabla en base de datos, sino que son referencias lógicas, que ahora lo vemos. Y después tenemos el modelo rating. Ahora ya no tenemos un user rating, comment rating y vehicle rating, sino que tenemos un solo modelo rating que tiene de vuelta un ID, un valor, 1 a 5, tiene el user que fue el que hizo ese rating y después, por eso acá el reviewable cambia un poco de nombre, es a qué objeto estoy haciéndole ese rating o esa review. Y de vuelta, acá viene el comentario por qué está hecho la carrera, que los nombres quedaron medio cruzados. Pero básicamente, esta tabla ahora lo que está diciendo es que puede hacer un review sobre comentarios, usuarios o vehículos indistintamente y no tenemos que tener 3 clases distintas. ¿Qué son estas 3 flechas o estas 3 relaciones? Son en Rails el has many. User has many ratings inverse of reviewable. Comments has many ratings inverse of reviewable. Vehicle has many ratings inverse of reviewable. ¿Ah? No son ninguna relación en base de datos. Son simplemente las relaciones inversas que nosotros definimos en Rails para después poder acceder de un usuario a todos sus ratings, de un comentario a todos sus ratings y demás. Creo que esto puede que esté un poco chico. Acá arriba lo que tenemos es, por un lado, la migración que crea el modelo reviews. Por eso les dije modelo ratings / reviews. Y por otro lado tenemos lo que queda en el esquema. ¿Ah? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando una tabla de reviews que tiene un belongs to user, null false, foreign key, true. Después tenemos una referencia a un objeto reviewable, que no lo tenemos definido en ningún lado. Si nosotros no pusiéramos polymorphic true, esto va a intentar fallar porque no tenemos ningún objeto reviewable. Y definimos qué es polimórfico. ¿Qué va a hacer esto? Es que Rails va a hacer 2 cosas. En este reference, a diferencia de cuando tenemos un reference algo sin el polymorphic true, que lo único que hace es crearía el reviewable / id. Cuando le ponemos el polimórfico, Rails lo que va a hacer es crear reviewable / id y a su vez va a crear reviewable / type, que es lo que está allá a la derecha. Y a su vez de eso va a agregar un index en reviewable type, reviewable id, ¿no? Que lo que nos va a ayudar o lo que nos va a intentar hacer es solucionar uno de los problemas, entre comillas, que tienen las relaciones polimórficas, que es que son menos performantes en base de datos. ¿Por qué? Porque ahora ya no solo quereo por un dato, sino que estoy quereando por 2, y a su vez uno de esos 2 datos es un string, lo cual me agrega una complejidad extra en que la base de datos es menos performante en poder procesar strings que lo que es procesar IDs. Teóricamente, pues depende mucho de la base que tengan y cómo la tengan configurada. Por otro lado tenemos acá todos los modelos. Tenemos el modelo review, que tiene un belongs to user, belongs to reviewable, polymorphic true. Esto, si vieron en algún momento, si están acostumbrados, siempre que tienen un reference van a tener un belongs to. Y lo único es que si tienen polymorphic true, van a tener polymorphic true. Y ya esta línea acá, con una sola línea, ya nos tenemos asegurado que esto va a poder pertenecer a, bueno, hacer un review de usuarios, comentarios, vehículos o cualquier otro modelo o objeto que tengan en su aplicación, lo cual, si alguno se está alarmando, y si no se está alarmando ninguno debería, es
Esto es un beneficio enorme y a su vez es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque si yo después tengo, no sé, imagínense que tengo algo que sea tipos de vehículos, que es un objeto tipo totalmente interno, que lo único que se hace es para cuando alguien crea un vehículo darle un tipo. Ese objeto no está pensado para estar publicado como categoría, como nada que se pueda hacer una review. Ahora, literalmente por esta línea nosotros vamos a poder asociarle una review a ese modelo y a cualquier otro modelo que se les ocurra. Es un problema con las relaciones polimórficas que nosotros nos tenemos que asegurar desde el lado lógico que estamos haciendo de la lógica de negocio, de que solo le estamos cargando cosas que le queremos cargar. Hay una historieta más adelante, creo, de eso. Después tenemos el modelo de usuarios que tiene has many comments, de vuelta. Después tiene has many submitted reviews. Hacemos un alias de la asociación de que submitió la review, o sea, no le pusimos solo review, para poder tener la doble referencia del user ID. Y después tenemos has many reviews como reviewable, ¿no? Y el resto de los modelos es belongs to user, has many reviews as reviewable, y vehicle, que no belonguea a nadie porque es un objeto de sistema en nuestro caso, has many reviews as reviewable. ¿Qué tenemos que hacer cuando definimos polimórfico? Tenemos que agregar dos líneas. Una línea al modelo que es polimórfico, que es belongs to, el able ahí al final, polymorphic true, y en todos los otros modelos que queremos hacer nos tenemos que asegurar de agregar el has many as tal cosa, que es el único indicio hoy en día, eso, y que termine en able, que nos va a ayudar a, si ustedes entran a una nueva codebase, saber cuáles clases deberían estarse asociando a eso. Podrían pensarlo, puedo tener un spec cargado acá, que se asegura que le cargo esas clases, sí, no pasa nunca, y después se termina agregando modelos y más cosas que se le asocian, y eso nunca termina quedando en ningún lado. Y la única solución que terminan encontrando es, levantan la consola de producción, y se fijan todos los tipos distintos, distinct reviewable type. Y ahí digo, bueno, si los distinct reviewable type son estos tres, entonces esos son los únicos tres modelos que están asociados a ese polimórfico. En el mundo ideal no debería ser así, pero bueno, así estamos. Es más, podría no ser así. No es así, exacto. Bueno, nos pasó en un proyecto que nada, teníamos un montón de relaciones y estábamos asociando perfiles. Y justo los perfiles después tenían una joint table porque podías tener múltiples perfiles de distintas cosas. Y en un escenario muy particular, en una tipo suscripción del usuario, la asignación que hacíamos al polimórfico era, en vez de hacer el perfil, asociábamos la entity de la joint table. Pasaba en un escenario muy particular, habían, no sé, 4 casos en producción que tenían eso. Y saltó porque no había specs de eso, y saltó porque un día algo se rompió y cuando empezamos a mirar el código encontramos tipo, ah, qué raro esto. Y explotó. Hay una alternativa, es medio engorrosa y poca gente la usa, pero vos podés a nivel de la base de datos agregarle un constraint a la columna con type y enumerarle ahí los strings de cuáles son los valores posibles que debería tener. Entonces mismo la base de datos te va a patear si intentas poner un objeto que no sea de esos tipos. Pero te va a patear la base de datos. Podrías además poner una validation a nivel del modelo y la ventaja con eso es que lo tenés documentado en el código al lado de belongs to. Perfecto, y a mí me encanta porque hay una cosa al final, hay otra forma más que es lo del polyable ahí al final, que es un caso pero no aplica para todos los casos. Particularmente me gusta el ejemplo de poner una validation en el modelo, es algo que está bueno porque nos queda en el código, nos queda en Ruby. La validación es de Ruby y no es de base de datos, que si es de base de datos a veces podemos no enterarnos o si estamos chequeando si hubo errors o no, podemos tener un problema. Particularmente a la gente no le gusta tipear cosas, entonces esa validation es como tipear. Si alguno quiere tipear o validar que sus modelos de polimórficos están asociados a lo que quieren y a su vez quieren tener un extra de algunos helper methods que le ayudan, hay una gema que se llama Safe Polymorphic, que básicamente lo que hacen es, en vez de definir belongs to polymorphic .true, ponen belongs to polymorphic y le pasan un objeto, tipo le dicen, no sé, user, o le pasan un array de clases. El array puede tener las clases, o sea, las constants nomás, puede tener strings o puede tener, ¿cómo es? Keys, nomás, ¿no? Eso es autobombo, le hice yo, por las dudas nomás. Pero particularmente sale de este problema que es, de las primeras cosas que me vi enfrentado es que, primero, no tenía ni idea qué estaba relacionado. Segundo, tipo, me parecía raro que algo se pudiera, o sea, cerebro viviendo por fuera de Ruby, es que cualquier cosa se puede integrar con cualquier cosa, me parece un problema.
si bien todos tenemos que ser amigos y todos tenemos que trabajar con todos. Entonces, bueno, arranqué ahí y la gema en realidad sale originalmente la primera versión de un artículo que escribe Radoslav Stankovic, una cosa así, que era el CTO de Proudhunt, que escribió un blog en realidad que hablaba un poco de esto, de cómo generar una extensión Active Record. Arranca primero poniendo validations, después tipo define ciertos métodos y después lo pasa todo a una extensión de Active Record. Hoy en día Active Record tiene algo similar, o en realidad mejor que el 6 Polymorphic. El 6 Polymorphic lo hice sin saberlo, pero lo hace después, que te permite hacer todo eso de manera nativa en Rails sin tener que agregar ninguna gema, pero solo funciona para ciertos escenarios, o solo está pensado para ciertos casos. Pero bueno, ¿qué podemos hacer cuando tenemos polymórfico? Yo puedo pedir un usuario y después al usuario puedo hacer reviews y le creo una review hecha por el usuario 2 con un rating de 2. Entonces básicamente lo que digo acá es, estoy yendo desde el lado inverso, pero digo, las reviews hechas al usuario 1 le creo una nueva hecha por el usuario 2 con un rating de 2. ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer después? Después puedo pedir review where reviewable type is user.first, porque solo tengo una. Y básicamente lo que digo es, de mis review, devolveme las que el tipo es de tipo user. Y ahí me va a devolver la review ID1, el user ID que es el que lo hizo es 2, reviewable type user, reviewable ID que es el que lo revisé es 1 y el rating es 2. O otra cosa que puedo hacer es venir al user, reviews first, y eso ya me da a devolver la review que quiero. No me tengo que preocupar por hacer nada de loco. Acá es el único caso en el que tenemos que hacer user, pero porque lo estamos tratando de hacer directo. Pero en el escenario normal yo lo que quiero es de un user pedir todas sus reviews y a la review no tengo que hacer nada para ver si es de ese tipo o no es de ese tipo o demás. Está un poquito más después. ¿Por qué? Otra cosa que puedo hacer es pedir, por ejemplo, un vehículo, pido un user y hago review, create, y digo que el user que está haciendo la review es el user 2 y el reviewable es el vehículo. Y cuando hago esto, no tengo que definirle cuál es el tipo, no tengo que definirle nada. Rails ya se va a encargar de definir qué vehículo es mi tipo y lo va a tratar de inferir y lo va a tratar de aplicar. ¿No? Y después de vuelta vehicle reviews first y demás. Si piden, por ejemplo, de un usuario cuáles son todas las submitted reviews que hizo, le va a devolver la lista de todos los objetos de Active Record y particularmente si ven el reviewable type va variando dependiendo del objeto en el que están haciendo la review. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cuál es la magia que está por detrás de las asociaciones? Es que cuando ustedes hacen vehicle first reviews to SQL, si quieren ver cuál es la SQL que se hace, es de un vehículo puntual pido todas sus reviews. La query que se genera es select reviews, obviamente from reviews, donde el reviewable ID es 1, que sería el ID del vehículo que yo estoy pidiendo, y el reviewable type es vehicle. Entonces la magia que está por detrás acá es que Rails hace inferencia del objeto sobre el que estás pidiendo para agregarlo a la query. Y esto está buenísimo y está genial, pero es también uno de los problemas que hay con los polimórficos. Entonces, ¿cuáles son los potenciales problemas o las potenciales caídas que podemos tener con relaciones polimórficas? Primero, las queries se vuelven más complejas. Entonces, si bien esto que estamos haciendo acá aplicó el reviewable type vehicle y quedó bonito y no tuvimos que hacer nada, cuando trabajamos con lo que se llaman distant related associations, básicamente acá yo dije reviews y vehicle. Perfecto. Ahora, si yo estoy accediendo al vehicle o a las reviews o tengo muchos objetos encadenados en el medio, Rails muchas veces no va a saber inferir que lo que le estás pidiendo es justo específicamente el vehicle porque viniste de otra categoría o de algo más arriba. Entonces en la query Active Record no lo hace bien y ahí se les rompe todo. Y ahí es cuando, si en algún momento lo vieron, termina siendo que el select está escrito a mano. O select where, o los joins, tipo, normalmente está hecho con los joins y ponemos tipo left outer joins y escribimos literalmente reviews where reviewable ID es tanto y reviewable type es, y específicamente decimos el coso. Si trabajan con muchos polimórficos y tienen entidades complejas en sus relaciones, en algún momento van a terminar haciendo eso, porque no hay escapatoria, sobre todo si quieren queryarlo desde el otro lado, ¿ah? Si quieren ir desde las reviews a el reviewable particularmente o algo que está encadenado al reviewable, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque reviews puede ser de distintos tipos, entonces Rails no sabe potencialmente de qué tipo está cada una de las reviews y cada una es distinta. Entonces, por más que vos le estés queriendo pedir algo que todos esos objetos tienen, esos tipos distintos, Rails no lo va a poder hacer. Y ahí viene un punto final que hay una solución para eso. Después tenemos problemas de integridad de datos, ¿no? No tener una foreign key
sea, no tenemos una foreign key constraint en la base de datos. ¿Por qué? Porque la base no sabe a dónde puede ir, entonces no puede definir una foreign key a distintas tablas. No existe eso, al menos que conozcan las bases de datos. Creo que hay unas extensiones o unas gemas que lo aplican, al menos en Postgres, con tipo agregar reglas específicas a Postgres por fuera de lo que viene en las definiciones estándar. Creo que se llama Polymorpheus o una cosa así. Hay un par de gemas específicamente de eso. Están bastante outdateadas, ya no se usan mucho. Y bueno, nos pueden dejar registros huérfanos si nosotros no manejamos las cosas de manera adecuada. Y no tenemos control acerca de las clases, que eso veníamos diciendo recién. Y por último nos agrega obviamente problemas de mantenimiento porque tenemos esa palabra que cada vez escucho más, que es el cognitive load, de entender realmente qué es lo que está pasando. Y bueno, por último podemos tener un montón de bugs si no manejamos las cosas bien. O mejor dicho, vamos a tener un montón de bugs porque no vamos a manejar las cosas bien. ¿Qué tenemos que considerar antes de implementar polimorfismo? Primero, el modelo que estamos queriendo hacer polimórfico es suficientemente original, ¿es suficientemente específico que lo podemos todo meter en ese modelo, o en realidad es algo que tiene partes de un montón de cosas y después en realidad vamos a igual tener que meter relaciones extra porque eso no hace algo suficientemente único. Tenemos que decirlo ahora. De vuelta al ejemplo, teníamos solo 2 tipos de ratings. ¿Es ahora el momento para realmente refactorear y hacerlo polimórfico? Y la realidad es que polimorfismo es una tool bastante útil para manejar relaciones complejas. Michael Kane, en una charla, no me acuerdo si RubyConf, del cual también saqué bastantes cosas, dice, hace mucha referencia de vuelta, Ruby nos da sharp knives. Nos da un montón de herramientas que son bastante filosas y nos dice, toma, haz lo que quieras. Y hacer lo que quieras muchas veces, particularmente con polimorfismo, es agarrar cuchillo e enterrarnos en el ojo porque estamos simplemente metiendo algo cuando no sabemos. Y como todo tipo de abstracción, lo tenemos que utilizar con cuidado. Y es un poco medio condensa todo el resto. Y algo súper importante es no solo caigamos en que polimórfico es la única relación, y consideremos a veces alternativas de implementar. Justo en la charla de Michael Kane, que es completamente distinto el caso, no aplica tanto en este, él entregaba caramelos. Entonces tenía distintos tipos de paquetes, sus paquetes eran polimórficos y después tenía tipos de entrega. Y los tipos de entrega los define como polimórficos. Puede ser una entrega, no sé, por barco, por avión o por auto. Y particularmente lo que dice es que en ese caso, la diferencia capaz que es tan mínima que no necesito hacerlo polimórfico o ese objeto ni siquiera lo necesito y en vez de polimorfismo puedo implementar una columna de tipo JSON-B y guardarme las 4 o 5 datos que necesito. ¿Es la mejor solución? No. Pero si realmente es algo muy pequeño que no voy a estar utilizando mucho, solo quiero acceder a un par de valores, no me quiero meter con polimorfismo, que cuando tengan todos los modelos polimórficos realmente agrega mucha complejidad, incluso de manejar las policies se vuelve complejo, y los controllers y demás. Por último, y esto es lo que está menos armado en la PPT, hay un par de slides y bueno, después la idea es discutirlo si alguno tiene un poco de interés en el tema, tenemos Single Table Inheritance, Class Table Inheritance, y en Django se define Multi-Table Inheritance, que es un concepto más que ahora lo vemos que es en Rails. Y bueno, para poner todos esos nombres juntos, y ya que estamos hablando de polimórfico, ¿por qué no ponerle Polytable Inheritance a todo esto? ¿Qué hablamos de los distintos tipos de inheritance? Tenemos Single Table Inheritance, básicamente tenemos una tabla, básicamente tenemos herencia, o sea, implementamos polimorfismo por herencia en el que tenemos un modelo padre, todo el resto de los modelos heredan de ese padre, pero todos los modelos específicos de clases son todos modelos abstractos, que no están vaqueados en ninguna tabla específica en nuestra base de datos. En cambio, el modelo padre es el que está vaqueado, hay una sola tabla que tiene todos los atributos. ¿Cuándo podemos utilizar o cuándo nos conviene utilizar Single Table Inheritance? Cuando todos nuestros modelos, si bien tienen métodos distintos y hacen cosas distintas, como en el caso de las botellas, los atributos que tienen son prácticamente los mismos en todos los escenarios. Cambia la lógica, cambia cómo manejamos los métodos, pero los datos que tienen son los mismos y a lo sumo varían en 1 o 2 datos. ¿Qué problema tiene si tenemos datos muy distintos? Entra el problema más grande, que es tenemos una bloated table, capaz que tiene 200 columnas, de las cuales 40 de las columnas siempre están vacías para cada uno de los tipos, porque solo se utilizan 2 o 3 columnas por cada tipo. Después tenemos Class Table Inheritance, que es una solución a ese problema, que es, tenemos una clase puramente abstracta, que es la clase padre, y las clases que heredan están backupeadas en la base de datos. ¿Cuál es la diferencia con esto? Es que ahora nuestras tablas de base de datos
todas definen las mismas columnas. Entonces tenemos un montón de tablas que repiten la misma estructura. ¿Cuándo nos sirve Class Table Inheritance sobre Single Table Inheritance? Cuando los atributos, tenemos muchos atributos que son distintos entre esos objetos, ¿no? ¿Cuál es una de las desventajas de Class Table Inheritance? Es que si yo quiero pedir todos los reviews juntos, por ejemplo, y yo utilicé Class Table Inheritance, yo tengo que pedir por un lado User Reviews, por un lado Comment Reviews, por otro lado los Vehicle Reviews, y después tengo que ver cómo los cruzo y los ordeno. Entonces el principal problema que tenemos con Class Table Inheritance es el tema de el querying o el tema de la paginación. No podemos hacer paginación de manera directa sin hacer chanchadas con Class Table Inheritance, y ahí es cuando nos sirve Single Table Inheritance. Ambas tienen problemas, ambas obviamente vienen con ciertas restricciones, y ahí es donde viene la última opción, que es Multi-Table Inheritance, que básicamente es una mezcla de ambas. Tenemos de vuelta clase padre, subclases, pero todas las clases, la padre y las hijos, están backupeadas en una tabla específica en la base de datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que ahora todo está representado y lo que vamos a hacer es, similar a Single Table Inheritance, el modelo padre va a tener todos los atributos que son compartidos entre todas las clases, pero similar a Class Table Inheritance, todos los modelos específicos van a tener los atributos que son custom, ¿ah? O las relaciones incluso que son custom. ¿Ah? Y acá podemos tener un ejemplo que sería, imagínense que están haciendo una herramienta de reporting, entonces yo tengo un reporte, mi reporte necesita gráficas, ¿ah? Tiene charts. Las charts pueden ser de tipo tabla, de tipo scorecard, de tipo barras, pie o lo que sea. Si nosotros hacemos Single Table Inheritance, básicamente vamos a tener un problema porque cada uno de esos tipos de charts va a tener datos totalmente distintos y lo que van a compartir a lo sumo es que tengan un título, que tengan una descripción y que pertenecen al reporte. Y bueno, algunas otras cosas más dependiendo de lo que estemos haciendo. Pero si nos pasamos a Class Table Inheritance, como yo digo un reporte, dame todas sus gráficas, tengo que agarrar y decir, bueno, dame primero todas las de barra, después todas las de pie, después todas las de otras, después cruzarlas y después tratarlas de representar. Lo cual obviamente es un problema muy grande cuando estamos queriendo levantar reportes. Y esto lo comento porque es un caso específico que tuve a principio de años. Ahí es donde viene Multi-Table Inheritance y lo que vamos a tener es nuestro reporte y después vamos a tener un modelo específico que sea chart, ¿no? O gráfico, que es el modelo genérico, que va a ser el belongs to report, que va a tener el título, que va a tener la descripción o todo lo que sea genérico. Y después va a tener un belongs to polymorphic que va a ser el chartable, por así decirlo, o el gráfico, o como lo quieran llamar, ¿no? Y ahí vamos a tener modelos independientes que van a pertenecer polimórficamente a el objeto chart. Entonces, si yo quiero pedir todas las gráficas de un reporte, hago report.charts.all y tengo todas las gráficas de ese reporte. Si le incluyo después todos los datos del reviewable, después voy diciendo, bueno, si es de este tipo hace esto, si es de este tipo hace esto otro, pero voy a poder tener todas las gráficas y las voy a poder renderizar de manera junta. Particularmente en Rails, Multi-Table Inheritance es algo que se llama Delegated Types, que se introdujo en Rails 6.1. Lo lindo que me gusta de Delegated Types es que si ustedes entran a la definición en Active Record, al source code, capaz que son, no sé, voy a decir un disparate, pero 50 líneas de código, pero el archivo son 250 líneas, de las cuales 200 son comentarios, que definen, bueno, cuando tienen este problema en polimorfismo en inheritance, vamos a utilizar Single Table Inheritance, que tiene todo lo que básicamente comenté recién. Está definido específicamente en la definición de la clase. Si a alguno le interesa ver el source code de belongs to polymorphic, es bastante simple también, lo único que hace es overridear la clase y overridear 4 o 5 métodos más. Es bastante chiquito, lo cual está bueno, pues bastante poderoso, por así decirlo. Pero bueno, ¿qué tenemos en Delegated Types? Es que cada modelo corresponde a una sola tabla y se puede queryar individualmente, o sea, yo puedo pedir solo las bar charts, o solo las pie charts independiente, o puedo pedir todas las charts. No soluciona el problema de Single Table Inheritance, de que teníamos muchos atributos en una tabla que no se usa. No soluciona el problema de Class Table Inheritance, que no podemos queryar, no podemos paginar. Y básicamente nos previene uno de los grandes problemas que teníamos polimorfismo, que es el Data Integrity. Y ahí estaba la linda historieta que dice, che, me pasaste un dato mal, y te dice, te vengo hace años pasando datos mal y recién te diste cuenta. Que es lo que nos pasa cuando tenemos polimórficos. ¿Por qué soluciona esto? Porque Delegated Types
cuando nosotros queremos definir, en vez de poner belongs to polymorphic, lo que vamos a poner es delegated types y vamos a definir específicamente los tipos y después ya está. Y al final del día funciona como un polimórfico. Tenía mucho más para comentar de eso, pero creo que ya está pasado de tiempo y a su vez no me dio tiempo para ponerlo mucho más. Pero delegated types tiene ciertos problemas que es complejo de entender. O sea, es más complejo que polimórfico normal y a su vez no nos sirve siempre. Si yo tengo, de vuelta, reporte que tiene charts, de vuelta tengo uno que tiene múltiples del polimórfico, ahí puedo utilizar delegated types. ¿Por qué? Porque, de vuelta, abstraigo el objeto concreto específico y después tengo muchos de ese objeto y ese objeto tiene el polimórfico. Ahora, cuando tenemos otro tipo de polimorfismos que es al revés, es de uno a muchos. Ejemplo, puede ser imágenes o puede ser direcciones. Yo tengo una imagen que puede pertenecer a una persona o puede pertenecer a una empresa o puede pertenecer a, no sé, X cosa, no sé, un vehículo. O tengo una address que puede pertenecer a un usuario, una empresa o demás. Yo no puedo utilizar delegated types porque el objeto que está haciendo, que quiero polimorfiar, no se puede de tipo generar. El usuario, la empresa, el vehículo no se pueden abstraer en una clase concreta porque son cosas totalmente distintas, ¿no? Es un poco raro, pero básicamente estoy haciendo el polimorfismo desde el otro lado en realidad de la relación. Ahí, si quieren tener cosas similares a delegated types, que no solo da lo que vimos recién, les da un montón de helper methods. Por ejemplo, yo puedo hacer chart.varcharts y pedir todas las que son de determinado tipo. Puedo aparte preguntar con una chart específica si es de ese tipo o no. O sea, hay un montón de helper methods y que les da delegated types. Pueden utilizar, de vuelta, autobombo 6 polymorphic, que les va a dar algo similar, que ahí lo único que tienen que hacer es agarrar su address o su image, que era el belongs to imageable o belongs to addressable, y cambiarle el true por los objetos que ustedes quieren que se relacionen. Y van a tener de manera similar un preguntar si el addressable es de tal tipo y pasarle una clase, o mismo tipo preguntar, no sé, isa user, tipo de manera lo mismo que hacen find by name, tipo los métodos ya se generan metaprogramadamente y a su vez tiene un montón de scopes para poder, bueno, obtener solo lo que quieren. No es mágico, tiene un montón de problemas, de vuelta no puedo hacer el query de pedir los objetos relacionados tipo del user si quiero. Ahí habría que meterse un poco medio complejo. Si alguno se quiere meter y ver soluciones a la gema, bienvenido sea. Pero bueno, eso es un poco todo. Espero no se hayan aburrido demasiado. Espero les haya quedado al menos un poquito más claro. La realidad es que hay mucho para investigar. De Delegated Types, si a alguno le interesa, Rails Foundation sacó hace poco una serie de videos en YouTube que está haciendo Manuel Hayford, si no me equivoco en su nombre, que básicamente está haciendo deep dives a determinadas cosas de Rails. Uno de los primeros videos que tiene es de Delegated Types. Si lo quieren bichar son 7-8 minutos y creo que está bastante bueno. No usen siempre delegated types. De vuelta, polimorfismo les va a agregar un montón de complejidad. Úsenlo solo si lo ven necesario. Y a veces es mejor hacer un STI que meterse en un delegated types. Pero bueno, eso es todo. ¿Preguntas, dudas? Tranquilo. ¿Probaste mandar el PR a Rails con, ¿cómo es? El Safe Safe Polymorphic. La realidad que pensé mandarlo y en realidad cuando lo hice era bastante nuevo en Rails. Y después cambié un montón de cosas y después vi PRs de gente que se los rechazaban porque sí. Y después dije, a nadie le gusta typing y esto es typing. Y después me enteré hace no mucho, de vuelta, mediados fines del año pasado que estaba lo de Delegated Types y dije, uy, qué bueno. Y después nunca tuve tiempo y nada, he estado colgado ahí. Pero sí, me lo van a rechazar igual, pero ¿por qué no probar? Está bueno igual probar, sí. Me acordé, bueno. Si era esto de Delegated Types, eso es lo que dijiste en un momento que Rails, ahora, no sé, 6.1, no sé cómo fue que dijiste, que te provee la forma de decir qué clases, para no agregar una variación extra en el modelo y eso, si es con lo de Delegated Types.
Sí, la pregunta era por qué grabada, si lo de Delegated Types que había mencionado que te deja marcar la clase con la que te vas a relacionar es de eso, ¿no? Sí, porque la diferencia es, a diferencia de polimorfismo que uno simplemente dice belongs to polymorphic true, con Delegated Types la keyword que usamos es Delegated Types y le pasas un array de clases a las cuales querés que se relacione. Eso está hecho así porque vos después podés pedir, en el ejemplo creo que hacen es, tenés el tema de posteos y tenés videos, imágenes o comentarios, de lo que hace es tipo posts.videos y te pide todos los posteos que son de tipo video, ¿no? Ese tipo de helper methods solo los podés hacer si vos tenés las clases específicas. Delegated Types es lo único, pero te requiere no solo eso, sino que a su vez tenés que crear un nuevo modelo, que es el tema que tiene belongs to polymorphic, no necesitas meter un modelo extra nuevo, vos haces una clase que era belongs to polymorphic, agregás el atributo / type y medio que ya tenés una relación polimórfica. En Delegated Types tenés que agregar un modelo primero que sea como el que filtra toda la abstracción del polimorfismo y es ese modelo que se relaciona uno a uno. Entonces ahora, tu clase que antes se relacionaba polimórficamente con un montón de objetos, deja de ser polimórfico y se relaciona con un objeto. Y el polimorfismo es como que se mueve un escalón más abajo en la escalera. ¿Cómo? Exacto, te queda un modelo post. Justo en muchos casos te puede pasar como el caso de post, que es bastante fácil, o en el caso de chart. Digo, sí, tiene sentido, capaz que yo ya tengo un objeto chart y después le metí los objetos adentro, entonces ahí puedo usar Delegated Types porque justo me quedo. En el caso de posts, probablemente también. Ahora, si yo ya tengo uno que es video post, image post y no sé, comment post, y después tengo feed con belongs to polymorphic o el post o una cosa así, no lo puedo meter porque en realidad no tengo una primera clase que me filtra todo el polimorfismo. Entonces, básicamente Delegated Types es como agarrar todas tus relaciones polimórficas y el objeto al que lo querés meter y meterle una compuerta en el medio. Entonces, hacia ese lado, piénsalo como un proxy, tipo un load balancer. Básicamente funciona como un load balancer en el que ahora mis cosas solo van contra ese load balancer o ese objeto que es el padre del Delegated Type, y ahora ese objeto es el que pasa a tener la relación polimórfica con el resto de los objetos. Entonces es más trabajoso, mismo para poder acceder a los datos te agrega un modelo más, tenés más información en base de datos. Entonces como es bastante más complejo, lo que se suele hacer es abstraer un concern, toda la lógica similar se mete en un concern y se incluye en todos los objetos que están delegados, por así decirlo, y en el padre se le delegan todos los métodos al que está por abajo. Entonces después vos teóricamente podrías trabajar directamente con el modelo chart y nunca entrar a los hijos, por así decirlo, y después Rails se encarga delegando los métodos que vos quieras. Pero créame, es bastante turbio de utilizar después de que tienen varios. Sobre todo si tienen más de uno en su codebase, con relaciones medianamente cercanas, se vuelve bastante complejo. Yo tengo una pregunta. Sí. Mencionaba, creo que era con el multitable, que tenía problemas para listar, paginar y demás. ¿Te tocó enfrentarlo y cómo lo resolvieron? En realidad, multitable te soluciona ese problema. El class table. Con class table inheritance no tenés una solución directa. O sea, la solución más fácil... O sea, no tenés una solución, llamarle Railsway. ¿Cuál es la solución que podés hacer? Queryar todos los objetos y después tratarlos a todos como JSON. Con, no sé, tus partials o de vuelta, o a todos en una vista medio genéricos. Y después decir, bueno, los metí a todos en un array y los utilizás polimórficamente como duck typing. ¿No? ¿Qué pasa? Si vos accedes al padre en realidad abstracto, podés acceder a todo, pero normalmente no podés porque están todos los modelos, entonces no podés pedir todo desde la base, pero vos podés pedir todas las relaciones y trabajarlas polimórficamente con duck typing porque todos al final del día van a reimplementar la misma API o la misma interfase que vos querés. ¿Qué pasa? En el momento que tenés que ordenarlos, ya sea por fecha de creación o de update, en realidad no podés pedirle eso a Active Record y lo vas a tener que hacer vos. ¿Cuál es la desventaja? Es que no lo haces en base y lo haces en memoria. Entonces, si vos querés paginar, tenés que loadear todo de todos los distintos modelos en memoria y después paginarlo. Y no le podés pedir la paginación a la base de datos, que normalmente paginación siempre lo que vas a querer hacer es traducírselo con un límite o un offset a la base
para vos tener que olvidarte de eso y no tener que trabajarlo en Rails y reducirte la carga de memoria que estás haciendo en el server. Cuando tenés Class Table Inheritance y tenés que pedir todos los modelos juntos, no podés. Una forma que podrías hacer, te requiere obviamente refactorear bastante, es Class Table Inheritance es el más fácil, creo, el más sencillo en mi mente de traducir a Delegated Types. ¿Por qué? Porque vos ya tenés el objeto padre, ya tenés los objetos hijos, y lo único que tendrías que hacer es, bueno, creas una nueva tabla para el padre, migrás todos los atributos de los hijos, o sea, para todos los hijos creás una entrada en el padre, le cargas los atributos que tenés, que en realidad es el insert into con los datos que necesitas, y está bueno porque es 1 a 1, no tenés ningún problema con eso, y después borrás los atributos de los hijos. Y después metes el delegated type y ahí ya podés pedir todo. Te lleva un tiempito, pero creo que cuando tenés class table inheritance es más fácil de pasarte a delegated types que cuando tenés single table, porque single table vas a tener toda una sola tabla y tenés que crear múltiples tablas y migrar a cada tabla específica. Entonces tenés migraciones teóricamente distintas o bueno, recorridos distintos dentro de tu tabla para poder migrar. Buenísimo. Gracias.